A esas pocas almas que sienten un vacío sordo. Las naves nodrizas operadas por entidades espirituales avanzadas no intervienen directamente. Los monolitos sirven como dispositivos de observación avanzados. El gran despertar. Arrancamos. A esas pocas almas que sienten un vacío sordo, a esas pocas almas que comienzan a sentir cada vez más claramente en su cuerpo y psique las energías circundantes de lugares y personas. No te preocupes, no te estás volviendo loco, te estás muriendo a ti mismo. El falso yo muere y el verdadero yo renace. Estáis en la plena desestructuración. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Estas frecuencias estancadas, esta construcción del ego, ya no les pertenecen. Te estás preparando para el nuevo mundo, empezando a crearlo desde dentro. ¿Cómo? Soltar cualquier resistencia a la desestructuración, escucharte y comenzar a construir tu nuevo tú con el corazón. Sí, querida alma, todo está aquí. Todavía son pocos de ustedes, pero asistidos por miradas de seres en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Ánimo, usa el amor y la fe guardados en tu corazón. Mis amados hermanos, las naves nodrizas operadas por entidades espirituales avanzadas no intervienen directamente porque respetan nuestro libre albedrío. Su papel es observar y guiar nuestro desarrollo dentro de la simulación multidimensional, asegurando que nuestras decisiones y experiencias contribuyan a nuestra evolución espiritual y al equilibrio cósmico. Su presencia es un recordatorio constante de que estamos acompañados y apoyados en nuestro camino hacia la comprensión más profunda y el crecimiento personal. Además, muchos de ustedes son visitados diariamente en sus habitaciones por estos seres de dimensiones superiores, quienes realizan estudios de conciencia y energía para facilitar aún más nuestro desarrollo espiritual y comprensión del universo. Te seguiré ayudando. Compartido por Santa Llama. Monitores. Estos monolitos sirven como dispositivos de observación avanzados. Pueden analizar las vibraciones energéticas de la Tierra y sus habitantes, monitoreando la conciencia colectiva del planeta y el progreso evolutivo. Receptores. Los receptores de los monolitos están diseñados para recibir y decodificar señales y frecuencias cósmicas. Estas señales provienen de entidades extraplanetarias, una benévola organización extraplanetaria dedicada a ayudar a las civilizaciones emergentes a evolucionar. Activadores. Los monolitos poseen la capacidad de emitir una frecuencia y vibración específica generada a partir de las señales cósmicas recibidas. Estas frecuencias están diseñadas para resonar con los aspectos latentes del ADN humano, activando potenciales latentes. Conectores. Los monolitos establecen una conexión energética entre ellos y los seres humanos que se acercan. Esta conexión facilita la transmisión de información, sabiduría y conocimientos superiores a esos individuos, despertando su conciencia. Reflectores. Los monolitos sirven como superficies reflectantes que proyectan imágenes y símbolos holográficos en las mentes de los humanos. Estos hologramas contienen información codificada sobre la evolución de la conciencia, la activación del ADN y la transición a la quinta dimensión. Número 1. Emisión de frecuencia. Los monolitos emiten una frecuencia específica que resuena con las hebras inactivas del ADN humano. Esta resonancia comienza a activar estos hilos latentes, permitiendo a las personas acceder a estados superiores de conciencia. Número 2. Activación de la cadena de ADN.
A medida que los individuos entran en contacto con los monolitos y las frecuencias emitidas, su ADN comienza a evolucionar. Esta activación despierta gradualmente hebras de ADN adicionales, desbloqueando potenciales ocultos para la telepatía, la telequinesis y la conciencia expandida. Número 3. Transición dimensional. La mayor conciencia y las hebras de ADN activadas preparan a los individuos para una transición a la quinta dimensión. En esta dimensión existen como seres cristalinos de luz, libres de las limitaciones del mundo tridimensional. Número 4. Iluminación colectiva. A medida que más y más individuos experimentan este despertar, se produce un cambio global de conciencia. La humanidad comienza a operar desde un lugar de unidad, compasión y comprensión superior, lo que conduce a una civilización armoniosa y evolucionada. El de Utah fue eliminado. Hay más de 5 de estos lugares en todo el planeta para el momento adecuado. Estos monolitos están conectados a los pilares de luz. Algunos atribuyen el cielo del norte de Estados Unidos donde se pueden ver estos pilares. Influirán en los monolitos. Los Light Pillars vienen en códigos, frecuencia de activación de claves. Esta es solo una representación de la planta baja para que os hagáis una idea. Estos desempeñarán un papel en los monolitos. Recuerde que los humanos somos considerados pilares. Ahora puedes conectarte con ambos fenómenos por una buena razón. Las 13 calaveras de cristal. Pléyades, Arcturus, Antares, Andromedanos, Prociones, Lira, Vega, Virgo, Orión, Draco, Osa Mayor y Osa Menor. Sirio con el 13, conciencia colectiva cósmica. Estos se explicarán en algún momento. Está todo conectado. Las 13 calaveras representan las naciones estelares. Estos se estarán conectando con los 12 soles centrales y las 12 pirámides maestras. Todo está preparado para que este proceso se desarrolle lo mejor posible. Se esperan turbulencias, pero esto se reducirá con el tiempo. Para todas las personas que afirman que un artista viajó por el mundo con un monolito, lo metió a su equipaje y pasó la aduana sin problemas. ¿Qué pasa con el de Rumanía? ¿Qué pasa con el de Holanda? ¿Qué pasa con el de la Reserva Natural Holandesa? Pensar. Los monolitos reales son rectangulares. Estos aparecen en tiempos de grandes cambios. No es diferente a las esferas de Costa Rica. Estamos en medio de cambios cósmicos. Es por esto que las naciones no pueden explicar cómo algunos aparecieron en zonas remotas por manipulación humana. Fuente de Ariel Proletario 1 de su página de X. Siguiente información por The Redemption News. El gran despertar. Había una gran necesidad de llegar al punto crítico, es decir, donde había más gente despierta que dormida. Así que intentamos decirle a todos. Poco a poco, todos descubrimos lo difícil que era abrir los ojos a quienes nos rodeaban. ¿Cuántas veces nos han acusado de ser teóricos de la conspiración? Aquellos que no se molestan en dedicar tiempo a investigar, sino que preferían sentarse frente al televisor todas las noches, asegurándose de estar al día con las últimas noticias, a menudo no aceptaban lo que intentábamos decirles. Esto nos causó muchos dolores de cabeza, por lo que para nosotros estaba tan claro. Los demás no podían ver. La realidad es que nuestro trabajo es compartir la noticia, pero es el Señor quien abre nuestros ojos. No nos corresponde a nosotros perder el tiempo preocupándonos por no ser creídos, sino estar preparados para hablar cuando se presente la oportunidad. Aún así, muchos miles comenzaron a unirse al despertar. Poco a poco, a veces se ponen las botas y todo eso,
mientras que otros se toman mucho tiempo para pensar y luego empiezan a investigar un poco ellos mismos. No es nuestro trabajo convencer a la gente. Podemos presentar los hechos, pero eso es todo lo que podemos hacer. Simplemente necesitamos alentarlos a investigar y descubrir las verdades por sí mismos. Muchas gracias y muchas bendiciones.